dentro de las impactantes condiciones de prisión del hijo del Chapo. Por un tiempo el Altiplano fue la prisión más segura de México, pero todo cambió en un minuto. Bueno, ya sabes lo que pasó. Este es el momento en el que Joaquín El Chapo Guzmán hace que el gobierno mexicano quede en ridículo. Y es que después de la audaz fuga del Chapo que nadie esperaba, el gobierno mexicano no usaría la prisión para un criminal peligroso nunca más. Entonces, ¿por qué demonios el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, está actualmente en una celda en el Altiplano? ¿Ha cambiado algo desde el escape del Chapo por el túnel? ¿Y qué es lo que realmente hay dentro de la celda de la prisión del hijo del Chapo que podría evitar que el joven Guzmán escape como su padre? Bienvenidos a un nuevo video. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. La historia del Altiplano. La celda de la prisión de máxima seguridad de la que escapó el Chapo en 2015 no es la misma prisión de máxima seguridad en la que su hijo Ovidio está recluido. Actualmente, quiero decir que sigue siendo el mismo Altiplano, pero las cosas son diferentes. Las autoridades mexicanas aprendieron mucho del escape de 2015, lo suficiente como para garantizar que la instalación esté a la altura de su reputación anterior como una fortaleza impenetrable, porque eso es exactamente lo que era el Altiplano antes de 2015. De la década de 1960 hasta la década de 1980, el tráfico de drogas estaba en constante aumento. Los traficantes de drogas estaban siendo condenados cada 2 días de la semana, y las prisiones estaban desbordadas. Pero eso no fue lo que inspiró la construcción del Altiplano. La necesidad de máxima seguridad solo se hizo evidente después de que las fugas en las prisiones se convirtieran en una norma. Los ataques provenían del exterior y eran descarados a plena luz del día. En 1988 el gobierno mexicano había tenido suficiente. Bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el Altiplano fue nombrado como Centro Federal de Readaptación Social número 1. En 1990 estaba ya listo, y en noviembre de 1991, el Altiplano recibió su primer grupo de reclusos. Es aquí donde la mayoría de la gente se equivoca, pues antes de que el Chapo escapara como si de una película de Hollywood se tratara, el Altiplano hizo honor a su nombre. Desde una perspectiva estructural, era impenetrable. Sus paredes estaban reforzadas hasta con 3.3 pies de espesor, que es aproximadamente 1 metro. Este nivel de refuerzo era hecho deliberadamente para evitar que los delincuentes embistieran las paredes. Luego restringieron el espacio aéreo sobre la instalación. Se convirtió en una zona de exclusión aérea para disuadir a cualquier avión de entrar en el área. Finalmente, las transmisiones de teléfonos celulares se redujeron a los alrededores, a solo 14 kilómetros, para que incluso si un recluso introdujo un teléfono de contrabando, no tendría mucha suerte para comunicarse con sus colegas en el exterior. Para tomar medidas adicionales, el personal blindado estaba estacionado cerca de las instalaciones para interceptar cualquier agresión externa. Desde 1990 hasta 2015, todos estaban enfocados en el lado equivocado. Centraron el refuerzo de la cárcel en la pared de 1 metro de espesor. Estaban concentrados en evitar que los delincuentes entraran. De alguna manera se habían convencido a sí mismos de que nadie podía escapar. Y como ya saben, estaban muy equivocados. Pero espera. El Chapo podría haber sido una bestia completamente diferente, podría haber encontrado su camino, entraba y salía de las instalaciones, pero él no era la única bestia en el Altiplano. Antes y después de él, las instalaciones han servido y continúan sirviendo como el hogar de los capos de la droga que a menudo son más despiadados y temibles que el mismo rey de Sinaloa. Estoy hablando de capos como Miguel Félix Gallardo, Héctor El Güero Palma, Omar Treviño Morales y Servando Gómez Martínez. Servando, también conocido como La Tuta, fue un ex líder del cártel de la droga de los Caballeros Templarios. Era un hombre vil que hizo cosas por las que me prohibirían incluso hablar. Solo piense de él como un cruce entre Hannibal Lecter y Pablo Escobar. Y sí, incluyó ese rasgo de Hannibal Lecter. En cuanto a Omar Treviño Morales, este fue el ex líder de los Zetas. Si sabes de qué se trataba los Zetas y todavía se estaba fortaleciendo, entonces sabes que Omar no necesita presentación. Mientras que el Güero fue socio del Chapo durante mucho tiempo, antes de que lo atraparan en el año de 1995, ninguno de estos hombres escapó del Altiplano a pesar de sus recursos y su reputación de violencia. Sin embargo, el caso de Miguel Félix Gallardo es el más interesante, porque no solo era él más legendario y más brutal que todos los capos de la droga que acabo de mencionar, sino que es el único que dio descripciones detalladas de su celda en el Altiplano. Gallardo era un capo de la droga mexicano, que dirigía los circuitos de narcóticos de su país, al mismo tiempo que Escobar estaba en su apogeo en Colombia.
Gallardo fue miembro fundador del Cártel de Guadalajara y el Chapo era su lugarteniente en ese momento. Esto fue en los años 80. Puedo hablar todo el día sobre este tema y las muchas atrocidades extravagantes que cometió. Lo que debes saber es que Gallardo se volvió tan importante, un dolor de cabeza para México, que hicieron todo lo posible para mantenerlo tras las rejas. En 1993 fue capturado e inmediatamente enviado al altiplano para una sentencia de 37 años, y su tiempo en el altiplano estuvo lleno de nada más que quejas. Es decir, las cárceles no son exactamente destinadas a ser experiencias de 5 estrellas, pero el altiplano era un tipo especial de infierno para Gallardo. Dentro de la prisión de máxima seguridad, decía que su celda era un casco sucio de 8 por 14 pies, que nunca se le permitió salir entre otras quejas. Finalmente, su salud se deterioró hasta el punto en que sufrió de vértigo, sordera, pérdida de un ojo y problemas de circulación sanguínea, y tal vez por eso el Chapo estaba tan interesado en escapar del altiplano. En este lugar se sufre de maltrato, hay falta de guardias capacitados e instalaciones sanitarias adecuadas, pero Gallardo nunca escapó del altiplano, se vio obligado a permanecer tras las rejas durante más de 30 años, antes de que finalmente lo pusieran en arresto domiciliario en 2022. Así que ahora sabes por qué el escape del Chapo fue realmente impactante para casi todos. Y eso es porque tuvo ayuda y ni siquiera estoy hablando de sus matones. Tenía ayuda interna. No me creas, no sé tú, pero algo sobre eso suena mal. Y piénsalo. ¿Cómo alguien perforó debajo del suelo de una prisión federal de máxima seguridad, en una celda sin despertar sospechas? Ahora que hemos establecido la historia del altiplano como una temible prisión casi impenetrable, es posible que te preguntes ¿por qué Ovidio Guzmán López fue enviado a este lugar? La mayoría de las personas estarían de acuerdo si Ovidio no fuera hijo del Chapo, pero sería un don nadie. Me refiero a antes de los arrestos. ¿Cuántas veces escuchaste el nombre de Ovidio Guzmán en las noticias? Mira, nadie discute el alcance de la corrupción de este chico, solo queremos estar seguros de que el gobierno no lo está castigando solo por los crímenes de su padre. Ten presente que si no tienen cuidado, podrían cometer el mismo error que cometió el gobierno subestimando al Chapo, y vaya que la pagaron caro. El Jueves Negro. El Jueves Negro fue uno de los eventos que vinieron para definir qué tan peligroso era realmente Ovidio Guzmán. Tuvo lugar en el año 2019. El Chapo ya estaba en los Estados Unidos en ese momento, esperando lo que muchos creían que sería una merecida sentencia extrema en la prisión más extrema del mundo, ADX Florence. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acababa de ser elegido en el puesto y estaba empeñado en acabar con el legado del Chapo como uno de sus primeros actos en el cargo. Esto significaba destruir al cártel de Sinaloa y meter a todos sus aliados a la cárcel. Desafortunadamente para él, era una propuesta ingenua para una multitud de razones. La más evidente fue la guerra civil que estalló a raíz de la captura del Chapo. 4 de los hijos del Chapo, Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, Joaquín Guzmán López y el propio Ovidio Guzmán, se habían aliado bajo el nombre de los Chapitos. A los Chapitos solo les interesaba una cosa, ocupar el asiento de su padre. Pero esto era un problema porque el hermano del Chapo, Aureliano Guzmán, conocido como el Guano, y su socio de negocios Ismael el Mayo Zambada, ya habían reclamado el trono del Chapo, y los dos hombres no estaban dispuestos a entregárselo a los Chapitos solo porque sí. Lo que siguió fueron 2 años de amargas luchas internas que no solo paralizaron al estado de Sinaloa, sino que causaron un escándalo internacional, lo suficientemente desordenado como para preocupar a la presidencia mexicana. Este fue el telón de fondo para la decisión del presidente Obrador de derrocar a los Chapitos y todo lo relacionado con el cártel de Sinaloa. Pero aún había varios problemas. Uno, que nadie sabía dónde se escondía el Mayo o el Guano. Era conocido por todos que Ovidio era el más débil de los hermanos Guzmán. Las agencias de inteligencia más llamativas, menos capaces y menos protegidas siempre lo habían tenido en su radar. El joven Chapito incluso publicó fotos de sus actividades del cártel y adquisiciones en las redes sociales. Simplemente no había ningún incentivo para capturarlo antes. Ahora capturarlo sería pan comido. Estaban medio en lo correcto. Capturarlo fue relativamente fácil. Lo que no anticiparon fue la violencia que seguiría cuando trataron de retenerlo. Pero su medio hermano Archibaldo básicamente llamó a todos los refuerzos de todos los pueblos y regiones circundantes en Sinaloa, y se inundó con un grupo de tipos armados del cártel en una secuencia de eventos desgarradores que los medios han denominado desde entonces como Jueves Negro.
Esos sicarios del cártel pusieron de rodillas a la ciudad capital de Culiacán. El gobierno no anticipó que los hermanos mayores aparecerían. Sus pequeñas salidas fueron bloqueadas, los negocios fueron cerrados, los ciudadanos fueron secuestrados de sus hogares y asaltados en las calles. La ciudad se paralizó. Fue algo sin precedentes. El mundo vio cómo el presidente Obrador lidiaba con lo que se había convertido en un incidente internacional y una vergüenza nacional. Ahora sus manos estaban atadas. Seguro que tenían a Ovidio bajo custodia y seguro que fácilmente podría acabar con los traidores sicarios del cártel con menos de una fracción de las Fuerzas Armadas Nacionales si quisiera. Pero si lo hiciera, si respondiera a la violencia del cártel con más violencia, la hierba sería sufrir los daños colaterales, sería devastador, y no morirían cientos de ciudadanos, sino miles. Sería un suicidio político, por decirlo menos. Él había jugado un juego de más. Cuando los chapitos estaban jugando al ajedrez tridimensional, la única opción sobre la mesa era dejar escapar fácilmente a Ovidio. Así fue como el gobierno mexicano tomó la decisión de proteger la vida de las personas, y los chapitos estuvieron de acuerdo con eso, porque esto no se trataba de causar masacres. Eso se acabó. La captura de un criminal no puede valer más que la vida de los ciudadanos inocentes. Ahora empiezas a entender por qué el gobierno tuvo que enviar a Ovidio al altiplano. Los eventos alrededor de su próxima captura deberían ser evidencia suficiente para convencerte. Así fue como el 5 de enero de 2023, Ovidio estaba escondido en una comunidad rural de pescadores en las afueras de Culiacán, y tirando sin golpes, el gobierno mexicano lanzó un asalto a las instalaciones de Ovidio como si fuera la Segunda Guerra Mundial. Primero un helicóptero descendió sobre su residencia con fuego de ametralladora. Luego las tropas terrestres se enfrentaron a Ovidio. Había hombres en el suelo, intensos disparos en ambos lados que duraron horas. El gobierno prevaleció y capturó al joven Guzmán una vez más. Sin embargo, venían refuerzos. Los ataques de represalia estaban a punto de comenzar, pero el gobierno mexicano estaba listo para jugar su propio juego de ajedrez. Un convoy armado del gobierno atravesó la ciudad de Culiacán y se dirigió a una penitenciaría estatal. Inmediatamente los sicarios se pusieron manos a la obra, desatando un intenso tiroteo. Suponiendo que esto ayudó a Ovidio, estaban equivocados. Era un señuelo. Inmediatamente después de que se capturó a Ovidio, los oficiales lo habían colocado en un helicóptero furtivo que lo llevó directamente al altiplano. El señuelo era solo una distracción para sus sicarios porque en el momento en que comenzaron a perseguir el convoy, las Fuerzas Armadas mexicanas intervinieron, tomaron el control del estado y terminaron con los sicarios. Misión cumplida. Ovidio está sentado en una celda de unidad especial en el altiplano, la prisión más segura de México. Pero, ¿cómo están seguros de que pueden retenerlo en este lugar? Si Ovidio se parece en algo a su padre, entonces sabemos que es solo cuestión de tiempo antes de que se encuentre una salida. Después de la vergüenza que les hizo pasar el Chapo al escapar de la prisión, las autoridades instalaron nuevas medidas de seguridad, incluyendo cámaras de vigilancia adicionales, detectores de metales y máquinas de rayos X, para evitar el ingreso de artículos de contrabando a la prisión. Además, se renovó el perímetro exterior. ¿Recuerdan el muro de 1 metro de espesor del que les hablé? Bueno, aumentaron su altura. También instalaron torres de vigilancia adicionales. Se agregaron sensores para detectar movimiento alrededor de la pared exterior y se instalaron sensores para atrapar a cualquier persona o lo que sea que las torres de vigilancia pudieran pasar por alto. Ya no se puede confiar en el antiguo personal de la prisión, por lo que la mayoría de ellos fueron despedidos y los que no lo estaban fueron rotados a una nueva, con nuevo personal que fue contratado poco después de que todos los miembros del personal fueron retenidos bajo nuevas pautas que permanecieron confidenciales por razones obvias. Se revisaron las visitas, el contacto entre visitantes y reclusos se redujo y las comunicaciones recibieron nuevas restricciones. El tamaño de las unidades especiales, el tipo de celdas de las que el Chapo se escapó también cambió. En cuanto al estado en el que se encuentra actualmente Ovidio, se sabe que la versión más nueva de la celda es pequeña y sucia. Tiene una cama, un inodoro, una mesa y una silla. La celda ahora cuenta con CCTVs en el techo que no tienen puntos ciegos y son monitoreados las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por guardias de trenes que rastrean las actividades de los reclusos las 24 horas del día. Cualquier artículo de contrabando no autorizado que se encuentre en su celda resultaría en una acción disciplinaria y, potencialmente, en cargos adicionales. Escapar por túnel todos los pisos de las celdas de máxima seguridad es casi imposible, pues ahora están reforzados con barras de metal y una capa de concreto de 16 pulgadas. Para el joven Guzmán, no habrá excavación, no habrá túneles, no habrá escape. Se acabó el juego.